Vale, muchas gracias. Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Martín Ari, yo soy el director del Observatorio Regional de Desarrollo Humano. Y hoy día estamos aquí en la segunda sesión de este año de Conversatorio de Espacio de Economía y Sociedad. Para conversar sobre el tema de la conmutación a larga distancia y su efecto o su impacto en el desarrollo regional. Simplemente explicar de manera bien breve, en casos de emergencia, aquí está la salida. Bueno, no somos muchos, así que no hay mucho peligro de morir aplastado o algo así, pero hay una salida aquí y una a la derecha. Además de eso, al final de la actividad vamos a tener un cóctel, ahora sí un poco más evolucionado que la vez anterior. Y en esta oportunidad también, bueno, de cómo funcionan los conversatorios, les puedo ver algunas caras, así que quizás algunos de ustedes ya saben, pero la idea es que los expertos, nuestro panel de expertos, va a dar su opinión sobre el tema, ojalá dentro de un rango de 10 minutos, y esa opinión va a abrir la discusión. La idea es que ustedes, o que todos en realidad podamos conversar sobre este tema, de la conmutación a larga distancia del desarrollo regional. Entonces, una vez que nuestros expertos terminen de dar su opinión, se va a abrir el micrófono y la idea es que se dé pie a una discusión. Lo único que les pido es que, bueno, después de ya como 4 conversatorios hemos aprendido, a pedirles por favor una intervención relativamente corta, de no más de 5 minutos, por favor. La idea es que mantener el diálogo fluido, ¿ya? Así que esta conversación puede ser horizontal entre nosotros mismos como público o con el panel. Así que sin más los dejo con Miguel Atienza, doctor Miguel Atienza. ¿Quién va a ser el guía moderador a nombre de los dos? Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, y muchas gracias a todos los presentes. El tema que nos convoca hoy es un tema que se ha convertido, no es un tema nuevo, es un tema que desde hace mucho tiempo se ha identificado como un problema. Inicialmente se identificó como un problema en Calama, sobre todo, pero posteriormente la magnitud que ha tomado lo ha convertido en un tema regional y que influye directamente en las posibilidades de desarrollo de la región, en la conmutación a larga distancia. La presentación, o esta discusión, va a empezar con una presentación de Manuel Pérez, que es académico del IDEAR y del Departamento de Economía. A continuación nos va a hablar don Ronald Salcedo, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Minera Spence. No sé si lo podemos presentar como un comutante, por lo tanto es... Cuidado, esto se tiene que dar en el más absoluto respeto, todo el mundo tiene libertad para elegir dónde vivir y veremos también una perspectiva que normalmente no es escuchada, que es la de este tipo de trabajadores. ¿No están acá? Y después nos acompaña también Fernando Cortés, gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta, que también ha sido una de las personas que durante mucho tiempo ha venido tratando este tema en la prensa, en distintos foros, y posteriormente tengo yo que también he estado trabajando este tema, Miguel Atienza, también del IDEAR en el Departamento de Economía. Entonces, Manuel, por favor, nos va a presentar algunos datos para que tomemos conciencia de la magnitud. La idea es que hablemos 10 minutos cada uno, pero sobre todo ser breves para fomentar el diálogo con ustedes, porque la idea no es que seamos expertos con mayúsculas, somos semi-expertos que queremos sobre todo dialogar, porque la universidad nos plantea esto para aprender. Es un fenómeno del cual se habla mucho y se sabe poco. Todavía sabemos muy poco. Desgraciadamente eso es así. Bueno, yo la presentación que voy a realizar es sobre cuál es la dimensión del fenómeno y posibles explicaciones del fenómeno. La dimensión del fenómeno yo creo que todos lo conocemos. Básicamente en el periódico ha salido mucha información al respecto y hoy en día eso ha permitido que el mismo se haya posicionado como algo que es necesario abordar dentro de la región desde las políticas. Bueno, en primer lugar, esta presentación, espero que sea breve porque así me lo han dicho, va a consistir en 3 puntos. El primero de ellos es la dimensión del fenómeno dentro de la región de Antofagasta. Estos datos la mayoría de ustedes espero que los conozcan, si no, les va a sonar.
Posibles explicaciones de la conmutación, esto es lo novedoso seguramente de esta presentación, pero son posibles explicaciones. Desgraciadamente no conocemos cuál es la causalidad del fenómeno y para ello necesitaríamos datos nuevos que hoy en día no están levantados a nivel regional ni siquiera nacional. Y luego también, por último, unas conclusiones acerca de estas posibles explicaciones que habría detrás del fenómeno. Bueno, la región de Antofagasta, ahí vemos un gráfico donde se sitúan las 15 regiones de Chile. La región de Antofagasta es la que mayor peso de conmutantes tiene sobre el total del empleo dentro del país. Aproximadamente 1 de cada 2 trabajadores son conmutantes. Si vemos, bueno, en este dato es para el año 2016, es el 17,4% del total del empleo, son trabajadores que vienen a trabajar de otra región. No confundir con migrantes, no tiene nada que ver el fenómeno con respecto a lo que es movilidad laboral, pero hay una gran distinción. La región de Atacama le sigue con 11,4% y luego sigue Aysén y Tarapacá. Principalmente regiones del norte. Regiones del norte son las que sufren este fenómeno. El 17,4% era la dimensión que tenía la conmutación en el año 2016. Pero, si vemos 3 años atrás, aproximadamente la conmutación dentro del empleo total representaba cerca del 22,4%. 22,4%, 21,1%, cerca del 20%, por encima del 20%. ¿Vale? O sea, es un fenómeno que hay que entender para poder conocer bien cuál es la estructura del mercado de trabajo a nivel regional. Si no conocemos a una parte tan importante del empleo en la región, evidentemente no conocemos cómo está funcionando el mercado de trabajo. La mayoría de estos trabajadores proceden de Coquimbo, Biobío y la región metropolitana. Aproximadamente el 60% de los trabajadores conmutantes en la región proceden de estas 3 regiones. 60%. Bueno, estos son los datos breves. Y ahora vienen las posibles explicaciones. Lo anterior era la dimensión. Y ahora viene el porqué, o cuál puede ser la causa. Teóricamente pueden existir 3 causas. La primera de ellas es que esto sea una decisión propia de los trabajadores, es decir, los trabajadores en cierta medida son libres de elegir dónde quieren vivir. Y en este caso nosotros no podemos limitar el movimiento porque son trabajadores chilenos viniendo a trabajar a Chile. Evidentemente no tiene sentido que un trabajador de la región metropolitana no pueda venir a trabajar a la región de Antofagasta y viceversa. En segundo lugar, otra posible explicación del fenómeno sería la estrategia empresarial. La estrategia empresarial orientada a traer mano de obra que no se dispone en la región. Mano de obra que hoy en día no tenemos dentro de la región y que es necesaria para producir. Y luego, la tercera explicación podría ser una estrategia empresarial orientada a rebajar los costes laborales. Orientada a rebajar los costes laborales porque la conmutación está permitiendo que aumente la oferta laboral. Y eso, en cierta medida, un aumento de la oferta laboral hace que los costes laborales, en cierta medida, se vean aplastados o que el impacto sobre el precio del factor trabajo se reduzca. También, bueno, en este tercer punto, aquí no estamos tratando el tema de la limitación de la acción colectiva de los trabajadores. En ese sentido también puede afectar, pero como no sabemos si eso está funcionando o no, no lo voy a ni siquiera estudiar. Estas 3 posibles explicaciones no son excluyentes, no quiere decir que porque una se produzca y las demás no. O sea, puede que el fenómeno esté explicado en cierta medida por alguna de las 3, ¿no? Lo moyal posiblemente sí que se vea explicado por alguna de ellas, ¿vale? Pero no todos los trabajadores conmutantes se encasillan en una en concreto. Bueno. Decisión propia de los trabajadores. Si nosotros realizamos el siguiente gráfico y vemos cuál es la relación entre el promedio salarial por hora en cada región y los flujos de conmutación, vemos que existe una relación positiva. Existe una relación positiva. Y esta relación positiva es significativa. Es significativa. En cierta medida, esto lo que nos está diciendo es que los trabajadores van a conmutar hacia aquellas regiones que les ofrecen un mayor salario. Esto entra dentro de la lógica, ¿no? Los trabajadores, teóricamente, una persona que busca maximizar su bienestar, trata de ir a situarse donde vaya a obtener un mayor poder adquisitivo. Y en este sentido la gente va a conmutar porque el salario que espera obtener, esto es lo que podría explicar este gráfico, el salario que espera obtener va a ser mayor. En ese sentido, bueno, la literatura ya viene a decir que esto puede ser así. De hecho, la conmutación en cierta medida estaría generando unas compensaciones marginales
como por ejemplo pueden ser altos salarios o inclusive bajos precios en la zona de residencia. Es decir, en cierta medida el trabajador conmutante está aumentando su poder adquisitivo a la hora de conmutar, ya sea porque me voy a vivir a una zona donde los precios son más bajos y con el salario de la zona en la que yo estoy trabajando, en cierta medida el poder adquisitivo aumenta, o directamente me voy de una zona de salarios bajos a otra zona de salarios altos para luego poder compensar el diferencial de ingreso y obtener un mayor poder adquisitivo. En cierta medida es eso. De hecho, cuando nosotros le preguntamos a algunos trabajadores que conmutan, como Ronald, a qué se debía este fenómeno y por qué ellos conmutaban, realmente ellos nos decían que, bueno, no se querían quedar en la región o que en cierta medida no estaban incentivados a residir aquí por los altos precios que existen en Antofagasta, una dificultad para acceder a servicios básicos y de ocio, también dificultad para acceder a la vivienda y una serie de elementos que tienen que ver con el tema del costo, ¿vale? Y la calidad de vida. Estrategias empresariales para atraer mano de obra altamente cualificada. La anterior, básicamente con los datos podemos decir que algo parece que tiene que ver. Esta de aquí, vamos a ver. El fenómeno de la conmutación, si nosotros vemos en qué sectores se insertan los conmutantes, tenemos que el 70% de los trabajadores conmutantes en la región van a trabajar a la minería. El 70%, y de hecho, el dato ha sido bastante estable, ¿no? A lo largo de los últimos 3 años y medio. 7 de cada 10 conmutantes trabajan en el sector minero. Bueno, esto tiene también su explicación en la literatura, porque las industrias extractivas no tienen la misma capacidad de deslocalización que obtienen o que han obtenido las industrias manufactureras, que especialmente a lo largo de los últimos 3 décadas se han deslocalizado y se han ido concentrando en zonas de menor coste laboral para poder mejorar su capacidad competitiva. En este sentido, las industrias extractivas, que lógicamente se tienen que localizar en la zona donde está el yacimiento, o sea, una explotación minera no se puede ir de Chile a China porque eso no es así. Tiene que localizarse en esa zona. Anteriormente, para mejorar la dotación de factor trabajo se generaba un asentamiento, ¿no? Pero hoy en día lo que tenemos, gracias a la logística de la computación y a la mejora de las técnicas de transporte y la comunicación, es que los trabajadores se están desplazando, aumenta la movilidad laboral y la empresa obtiene una mayor dotación de factor trabajo para poder producir, sin necesidad de generar ese asentamiento. Bueno, ahora, si nosotros nos fijamos en cómo la conmutación a nivel regional ha ido dinámicamente evolucionando, vemos que en el año 2014, en el segundo trimestre del año 2014, el número de conmutantes en la región era aproximadamente unos 77.500. 77.500. Hoy en día tenemos que son 51.700 trabajadores. Casi 25.000 trabajadores menos. 25.000 trabajadores menos. De hecho, como habíamos visto anteriormente, el peso que hoy en día tiene la computación en la región es aproximadamente del 16%, cuando en el año 2014 era por encima del 20%. Si vemos que cómo ha ido evolucionando, especialmente a lo largo de los 2 últimos años y medio, que es donde el mercado de trabajo ha ido sufriendo la baja del proceso de crecimiento económico, vemos que el empleo conmutante ha ido ajustándose todos los trimestres, ha ido cayendo. Aproximadamente el empleo conmutante ha extendido un 30% desde el año 2014 hasta la actualidad. Un 30%. Si vemos cuál es la dinámica del empleo residente, el empleo residente ha aumentado su peso sobre la contratación total. De hecho, entre el año 2014 y 2017 tenemos 12.200 personas que residen en la región ocupadas más, ¿vale? Un 5% más de trabajadores a lo largo de ese periodo. En este sentido, si la mano de obra conmutante fuese tan necesaria dentro de la región, no tendría sentido que a lo largo del proceso de caída o de bajo crecimiento, este tipo de empleo ha sido el principal mecanismo de ajuste en el mercado de trabajo. Lo que hubiesen querido las empresas era tratar de retener estos trabajadores, ¿vale? Entonces ahí ya, en cierta medida, se descuelga esto de que es mano de obra que
queremos traer aquí porque en cierta medida no disponemos de ella en la región. De hecho, si miramos cuál es el tipo de formación de los conmutantes y lo comparamos con los ocupados regionales, residentes, perdón, vemos que la distribución de la formación, la distribución de estos ocupados por tipo de formación es similar. La mayoría de ellos son trabajadores con un tipo de formación de nivel secundario, ¿vale? 48,8% ese es el volumen de los residentes y el 60,7% el volumen de los conmutantes. Bueno, uno puede llegar a pensar y decir, vale, a lo mejor, en cierta medida, como en la región se está demandando formación de tipo secundario, la mayoría de los trabajadores tienen este tipo de formación, puede que el mercado de trabajo se haya vaciado y necesitamos traerlos de fuera. Pero eso tampoco corresponde, porque si vemos cuál es la formación de los desocupados en la región, vemos que la mayoría de los desocupados en la región residentes tienen el 50% de ellos tienen formación secundaria. Si la formación secundaria fuese tan necesaria y no se encontrase en la región, en cierta medida esto no estaría sucediendo. ¿Vale? Básicamente ese es el argumento. Y luego también vemos que la mayoría de estos trabajadores conmutantes pertenecen a una empresa o tienen una relación contractual con un contratista o subcontratista, no están directamente contratados por parte de la empresa principal que desarrolla la actividad productiva. En cierta medida, si una empresa necesita atraer trabajadores porque no dispone de ellos en la región, lo que querrá es directamente contratarlos y no depender de un tercero o de una empresa contratista o subcontratista. 53,4% de los conmutantes tienen este tipo de relación con su empleado. Bueno. Tercer punto. Una estrategia empresarial orientada a reducir los costes laborales. Bueno, si nosotros hacemos una pequeña regresión y vemos cuál es el impacto que tiene el hecho de conmutar y ser un trabajador contratista con respecto al salario, vemos que el hecho de conmutar no tiene una relación significativa. O sea, inicialmente que conmute o no tiene ningún tipo de impacto sobre el salario. Pero el hecho de ser contratista sí, aproximadamente un contratista cobra un 20% de salario menos que un no contratista dentro de la región. Si nosotros tratamos de ver cuál es el efecto entre ambos elementos, vemos que el hecho de ser conmutante y contratista tiene un efecto significativo y negativo sobre el salario. De hecho, cuando dividimos la muestra por contratistas y no contratistas y vemos cuál es el impacto de conmutar o no conmutar, el hecho de que los trabajadores sean contratistas y que conmuten, un conmutante contratista gana o percibe un salario aproximadamente un 20% menor que el contratista, que el que no conmuta, perdón. El que no conmuta. En el caso de los no contratistas, el conmutante está ganando un 20% más, aproximadamente. Este tipo de regresiones, y que me perdone alguno de mis compañeros que son más expertos que yo en temas de econometría, hay que elaborarlas un poquito más, pero inicialmente este efecto y sobre todo la significatividad y la orientación del signo, que también nos está diciendo que la conmutación no es tan relevante. Realmente el ajuste de los salarios se está produciendo en el hecho de la relación contractual con el empleado, no con el conmutante. ¿Vale? Bueno, con todo esto, las conclusiones a las que uno puede llegar a alcanzar son que la conmutación en cierta medida, y eso bajo mi punto de vista, ya aquí ofrezco mi opinión, creo que es algo que está más relacionado por la propia decisión de los trabajadores que por el propio interés de las empresas y por la propia necesidad de traer mano de obra altamente cualificada a la región. Para solucionar este problema, si se quisiera solucionar este problema, lo que se tendría que hacer es tratar de mejorar la habitabilidad de la región y, en cierta medida, permitir o generar incentivos para que la gente que va conmutando se quede aquí. Y eso, lógicamente, requiere de una gama de políticas públicas para mejorar, de nuevo, la habitabilidad de la región y el acceso a servicios básicos. Y en este aspecto, la descentralización, bajo mi punto de vista, sería algo necesario, porque permitiría dotar a la región de ciertos recursos que hoy en día puede que no disponga y que sean necesarios para potenciar este tipo de políticas.
Y con esto ya acabo y espero que se abra el debate. Después de escuchar a Manuel con su propuesta de que quizá esto dependa mucho de la decisión del trabajador, al menos esa es su primera conclusión, vamos a escuchar a uno de esos trabajadores, Ronald, sobre su visión sobre este fenómeno que usted vive directamente cada día. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Ronald Santiago, soy experto, no tengo nada, solamente soy un trabajador minero, soy técnico electricista, soy, como bien decía Manuel, técnico de un colegio politécnico. Las consecuencias de estar acá en Antofagasta trabajando son derechamente consecuencias de tema laboral, que voy a pasar a explicar un poquito, dando un poquito de experiencia para luego generar la apertura de la conversación. Lo conversamos con Raúl, me acompaña Raúl de la Federación también, y hemos conversado desde que sale a la luz pública y ha sido bastante rechazado por parte del sector de los trabajadores. En Mira Spence, casi el 40% de los trabajadores son comunes. Yo soy uno de ellos, y los 5 dirigentes sindicales que somos 3 de acá. De Santiago, uno de La Calera y 2 de Antofagasta, que viven acá en Antofagasta, pero también son de afuera de la zona en algún momento. Mi madre es de Mejillones, mi padre es de Santiago, y por consecuencias laborales, mi abuelo tuvo que partir a Iquique buscando trabajo a través del ferrocarril. Partió con mi madre, y allá mi padre llegó y la conoció, y de ahí nacimos algunos, y eso soy yo que está presente acá hoy día. Entonces tenemos también nuestro pasado también enraizado y se ha ido moviendo nuestra familia a medida que la economía lo ha querido o lo ha requerido también para poder traer sustento a la casa. Soy uno de 6 hermanos, el resto de mis hermanos están estudiando también, son de Iquique, ellos estudiaron carrera universitaria y por las necesidades del desarrollo también ellos partieron a la escuela de Santiago. Y están en Santiago, terminaron de estudiar y se quedaron en Santiago, no son los más de Santiago. Entonces este tema de moverse o no moverse, cómo se plantea la necesidad de cómo uno deja a mí me da mucha atención porque cómo uno tiene que son los primeros ganas gastarlo donde la región que lo está generando, nos llama la atención y nos chocando un poco la postura está tan fuerte. Entendemos que nosotros quizás esa es como una manera bien simplista de ver de qué manera se desarrolla la región y no se abordan los temas que realmente tienen una mayor profundidad, como por ejemplo de qué manera hacemos más atractivo. Yo creo que ya está bastante dicho, pero de qué manera hacemos más atractiva la región para que uno se pueda vivir. Yo, aparte de ser uno de 6 hermanos, soy padre de familia, tengo 4 hijos, y se me hace imposible vivir en la región a vivir, traer a mis 4 hijos y entregar la educación acá, porque los costos de comparación de los niveles educacionales que hay acá, la escolaridad que uno quiere entregar ahí, cuando se comparan con los colegios de acá, son bastante dispares. O sea, yo estoy pagando cerca de 90.000 pesos por cada uno de mis hijos en el colegio, y acá me estaría costando cerca de 200, entonces el sueldo no es. Derechamente se me hace imposible. Entonces, una de las cosas es, la otra cosa que tiene que ver con el tema de la habitabilidad también se hace un poquito imposible. El costo de una casa en Iquique es mucho más barato de lo que cuesta en Antofagasta y así un montón, una serie de cosas más. Dentro de la experiencia que tengo como dirigente sindical, que llevo 7, 8 años ya como dirigente sindical, hemos visto también la necesidad que tenemos como trabajadores de la región en tener que mover a los trabajadores a Santiago cuando las especialidades médicas no están acá en la región. Hemos tenido que comprar un par de departamentos en Santiago como sindicatos para que la gente tenga que ir a atenderse a Santiago, porque acá en Antofagasta no están las reales disposiciones médicas para que ellos puedan tratarse de alguna enfermedad que son un poquito más complejas. Entonces, el sindicato tiene que invertir y están los viejos cuando tienen que ir con su familia o con sus hijos, van y se atienden en Santiago y están moviéndose en Santiago, porque acá derechamente no se encuentran. Entonces, dicho eso, esas son las necesidades que a nosotros nos han hecho movernos no venir a instalarse la región no porque no nos guste, sino porque realmente se hace un poquito imposible económicamente. Pero entrando un poquito en la conversación de lo que ha sido la conmutación, bueno, todos deben saber ya cuál es la posición, aparte de ser presidente del sindicato al que pertenezco. También trabajo en la Federación Minera, soy secretario de la Federación Minera y que recoge 19 sindicatos más importantes de la producción minera de la nación.
Y estos sindicatos son los que están distribuidos a nivel nacional desde Arica hasta, tenemos gente de Santiago, también Los Bronces, Escondida, Saldívar, Piedra Blanca, Cerro Colorado y mucho. Y cuando escuchamos el proyecto, por ejemplo, de la diputada Paulina Núñez, dice que hay una intención de modificar un proyecto de ley donde la jornada 100% o la jornada extraordinaria que se llama, tienen que ser con trabajadores residentes de la zona, nos queremos rechazar automáticamente porque entendemos que se violan nuestras libertades como trabajadores. Y como bien lo planteaba Manuel, se lo planteaba en otra ocasión, suavizando un poco la conversación que se dio inicialmente, entendemos que se hace necesario discutirlo y queremos estar presentes. Yo estoy aquí presente acá, compañero Raúl también, porque creemos que es necesario conversar, no se tiene que conversar desde el prisma de la exigencia de venir a gastar acá, no se nos están produciendo. Sino que de repente ver de qué manera la región tiene la capacidad de enfrentarse a desafíos para desarrollar la región y hacer interesante a que el trabajador pueda venir, trabajar acá y sentirse incentivado a venir por un deseo, no de una necesidad, sino por un deseo de reacción natural que tenga del asentamiento, del gusto del trabajador por la región. Entonces por ahí nos genera un poquito de rechazo. Escuchamos también en un momento cuando Miguel proponía el pago de un impuesto específico al trabajador comutante, por lo menos salió eso en la prensa, no sé si habrá sido parte o no, pero derechamente también consideramos que es una brutalidad de esa forma cuando entendemos nosotros que ya como trabajadores, si bien en la realidad nosotros el promedio de la región, de los trabajadores que trabajan en minería, bordea el 1.600.000 pesos, nosotros con esa renta que tenemos ya pagamos una cantidad de impuestos importante y creo que la discusión se podría dar desde otro punto de vista, de entender de qué manera el impuesto que nosotros como trabajadores generamos en la región, la autoridad o el gobierno se encargan de traer ese impuesto acá y ver de qué manera se invierte para poder hacer de cierta manera más atractiva la región para los trabajadores y de esa manera traerlo como una cosa, como yo lo decía antes, de una manera un poco más atractiva y no sea obligatoria. Entonces, el motivo del por qué rechazamos, el motivo del por qué la postura quizás es lo que hablaba muy bien Manuel recién y ya se ha hablado bastante, pero tiene que ver con el tema de educación, temas de habitabilidad, temas médicos, la calidad de vida también es súper importante hoy día. Se observa cuánto los trabajadores migran desde Antofagasta o salen de Antofagasta a otras regiones a establecerse siendo trabajadores locales, o sea, habiendo nacido acá en la región. Y también lo conversamos con Manuel tiempo atrás, es impresionante también, es impactante saber cuántos trabajadores que son de la zona minera, digamos, Sierra Gorda, Baquedano, que fueron nacidos y criados ahí ya no trabajan. Y eso por estar quedando abandonado, la gente ha salido de esa zona y ha migrado fuera de Antofagasta. Entonces tenemos una gran cantidad de trabajadores que nacieron y fueron incorporados a la minería con este afán de atraer también a la comunidad, a la empresa, y trabajadores que terminaron saliendo de la región y están establecidos en otras partes. Bien, dentro de los temas que también observábamos, que si bien se busca de alguna manera con este proyecto que hablaba la señora Paulina Núñez, respecto de hacer una especie de ordenamiento territorial, o sea, de poner de alguna manera un enfoque en la restricción de trabajar en la región. Creemos que es importante conversarlo, creemos que hay alta información que tenemos un montón de datos que hoy día la academia no cuenta. Conversamos con Manuel Timpadá y con Miguel también, esa información está disponible, o sea, la podríamos sentar a conversar para ver realmente cuál es nuestra posición y ver números reales, desde la información que alcancé a recibir la vez pasada cuando vine al observatorio, cuando llegaron los datos al observatorio, creemos que hay esta información que falta. Hay bastante información que falta, bastante número que falta. Es importante conocer los contratos colectivos y de qué manera los trabajadores han ido, de cierta manera, garantizando algunas cosas o ir ganando espacio en los contratos colectivos y que da realmente la discusión a buscar una calidad de vida pensando en la gente, viendo que el deterioro de nuestra persona por el hecho de trabajar en el sector minero no es común. Entendemos la cantidad de agentes contaminantes que uno está expuesto, el hecho de trabajar de turnos de noche, de 12 horas, esta jornada de 100%, 12 horas trabajando de noche es una cosa súper natural, o sea, hay expertos que nos trabajan acá, pero el deterioro físico del cuerpo que sufre bajo este sistema. Y entonces, bajo esa lógica, lo que uno tiene que hacer es tratar de preparar a la gente, prepararse para el retiro, prepararse para
ir a buscar un poco de vida sana al momento de retirarse. Y esa es la orientación que debe dominar el trabajador minero. De números no voy a hablar nada porque yo no soy el experto, ustedes están acá con los numerólogos y tienen mayor conocimiento. Pero sí creemos nosotros que es importante plantear algunas preguntas cuando hablan solamente de venir a disculparse o venir a quejarse. No tiene que ver con esto, tiene que ver realmente con plantear algunas preguntas, y algunas preguntas que a nosotros nos nacen así como nace la sensación que nos queda, es como el oportunismo que tiene la diputada para venir a plantear el tema de la jornada 7x7. Creemos nosotros que si bien se pueden plantear consultas, podríamos plantear algunos temas, como por ejemplo, ¿cuántos de los trabajadores que se han radicado en las regiones donde se ejecutan los proyectos provienen de otras ciudades? Tampoco es un dato que no tenemos. Entonces, de hecho, hicimos un ejercicio solamente con los dirigentes sindicales, que son de acá de la región, que pertenecen a la federación, pero que son de la región, y un número no menor son personas que han venido de afuera y se han instalado en la región. O sea, establecieron la habitación, establecieron su arraigo acá en la región y quedaron trabajando. Entonces, son datos que también son importantes de lo que cuánta gente de afuera vino y se estableció y vivía en la región, porque la región demográficamente no ha decrecido. O sea, siempre hay un aumento y las predicciones que hay en el tiempo es que en 2020 debe crecer un 43-44%, ¿no es cierto? Ese número más o menos no me equivoco. Entonces, no ha habido un decrecimiento de la región, más bien al contrario, ha ido aumentando la cantidad de trabajadores en la región. Algunos de los temas que planteamos también dentro de otros temas era, por ejemplo, en qué momento se discute el tema del royalty minero regional, en qué momento la academia empieza a hablar de qué forma vamos a recuperar esta cantidad de recursos que salen de la región, y no tiene que ver con los recursos que el trabajador en sus ingresos deja de aportar, sino que las grandes ganancias que tiene la empresa minera y que salen al sector central, y después del sector central salen a distribuirse en los recursos del país. No hemos hablado nunca y nadie ha tenido la capacidad de tocar el tema de los concentrados, de cómo el concentrado de cobre sale de la región y no sale pagando los impuestos correspondientes. Y así algunos de los temas, por ejemplo, hablábamos con Gabriel de tirada como talla, se lo voy a contar a ustedes, pero por ejemplo, haciendo un ejercicio súper ligero, de repente puede ser súper leve y súper liviano, pero sí es importante plantearlo. En la empresa de que trabajo, nosotros cuando llegamos el primer día del turno, hay un jabón puesto en la pieza, hay una toalla que está ahí con un elemento de aseo que deja mal conforme siempre. Entonces, cuando uno va y pesca el jabón y ve de dónde es la procedencia del jabón, dice que el jabón de fabricación mexicana. Entonces, no somos capaces ni siquiera de fabricar un jabón en la región, y a ese tema no sé si cómo vamos a tener la capacidad de proyectar la región que tenga, por lo menos, exigir que las empresas que están instaladas en la región consuman un X%, un 15%, no sé, es un número súper ligero, pero de qué manera se le puede exigir a estas empresas que el consumo de productos mínimos, productos básicos, salgan de la región y que sean voluntarios para poder generar también empleo para la región. Entonces, son algunas cosas que planteamos derechamente y creemos que son necesarias conversar. Bueno, volvemos ahora con la Asociación de Industriales. Fernando. Ok. Algunos comentarios que no son de expertos, sino que más bien de una persona e institución que se pone desde el punto de vista de los intereses de la región. Es importante localizarse qué es lo que queremos, cuál es el propósito, cuál es el objetivo. Si me pongo desde la perspectiva individual como trabajador, me pongo desde la perspectiva individual como empresa, o el enfoque que yo voy a tratar de señalar, que es el objetivo de la región de Antofagasta, de los intereses de la región de Antofagasta, donde el objetivo es maximizar el crecimiento y el desarrollo de la región de Antofagasta. El país, Chile, necesita que cada uno de sus territorios le realicen el mayor aporte a su desarrollo, utilizando de la mejor manera sus recursos, sus especializaciones, sus capacidades. Chile necesita maximizar el desarrollo de sus territorios, en lo económico, en lo social, en la calidad de vida. Y creo que en la perspectiva nuestra, como lo hemos planteado además públicamente,
ese es el tema, ese es el objetivo. Y desde esa perspectiva, claramente, el sistema de turnos, si bien, por un lado, uno tiene que reconocer, como lo señalaba el profesor al inicio, por las características económicas nuestras, ¿no es cierto? No estamos frente a una actividad principal que se pueda deslocalizar. Entonces uno podría decir, bueno, cada alumno va a ser difícil que lo podamos eventualmente hacer desaparecer, teniendo en consideración que las minas están a 2 horas y tanto de distancia, y entonces, claro, no es lo mismo que tener, ¿no es cierto?, la empresa metida en el medio de la ciudad. Si bien es cierto, uno tendría que reconocer que en determinadas circunstancias el turno es de alguna u otra manera medio inevitable. Se podrá discutir si 7 por 7, 4 por 4, 9 por 9, qué sé yo, lo que sea. Es medio inevitable, pero obviamente queda absolutamente de manifiesto el problema desde la perspectiva del desarrollo de la región, la enorme filtración de recursos que le ocurre a esa región desde donde se extraen los recursos. De aquí se están extrayendo estos recursos que tienen características especiales, además, son recursos mineros, y la renovabilidad es compleja, no es de corto plazo. Y entonces se extraen los recursos de esta región y una parte significativa se filtra hacia otra región. Entonces, claramente, si nos ponemos en el sitial, ¿no es cierto?, de la política pública o del interés público, de decir, bueno, esta región tiene que maximizar, ¿no es cierto?, su crecimiento, su desarrollo, y esta filtración de recursos no es algo deseable, entonces, claro, tenemos que reconocer de que ese no es un hecho deseable desde el punto de vista de los intereses de la región. Y además tenemos en consideración que una cantidad de recursos, según lo han informado ustedes, en la universidad, también Antonio, desde la Cámara de Comercio, es un volumen de recursos que no es despreciable, ¿no es cierto? El número más chico que le digo, creo que es del orden de los 500 millones de dólares al año, hasta, oye, 1.900 millones de dólares al año. Y si uno tiene en consideración que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional al año, oye, será del orden de los 120 millones de dólares, 150 millones de dólares, y si a eso le sumo la inversión sectorial, llegaré, no sé, a 300 millones de dólares. O sea, estoy hablando de esa magnitud, o sea, estoy hablando de una cantidad de recursos que es tremendamente significativo, precisamente para resolver los problemas, por ejemplo, que tú señalabas, de mejorar precisamente la calidad de vida, la infraestructura. Para eso se necesitan recursos. Y este es un volumen de recursos que supera por lo menos 2 veces lo que toda esta región invierte. Entonces no es un tema menor, no es un tema baladí. Si queremos precisamente mejorar las condiciones de infraestructura, calidad de vida, este es un volumen de recursos que la región no puede sino preocuparse de cómo diablo mejorar la retención del mismo. ¿Okay? Nosotros hemos planteado entonces de que esta es una situación de la cual la región tiene que hacerse cargo y tenemos que encontrar fórmulas que nos permitan minimizar esa cantidad de trabajadores comunados. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, yo soy de los que creo que son distintos frentes, son distintas acciones que tenemos que llevar adelante. Nosotros nos hemos encargado de enfatizar mucho el tema de la calidad en la educación desde la primera infancia. Ojalá la región de Antofagasta se posicionara, ¿no es cierto?, como una región absolutamente líder en calidad de educación en cada uno de sus niveles, ¿no es cierto?, en el nivel de primera infancia, clave, básico, medio, técnico superior, profesional. Y ahí tenemos un desafío importante como región porque no tenemos una oferta educativa que se distinga por ser una oferta educativa de calidad. Por de pronto, la educación prebásica, que es una educación clave, y esta no es una característica solo de la región de Antofagasta, o sea, es una característica de todo el país, desafortunadamente
desafortunadamente la cobertura está lejos de llegar al 100%. En circunstancias de que toda la información técnica, científica sobre el tema indica que es exactamente el periodo clave para la formación integral de la persona y para todo lo que viene de ahí por delante en el proceso educativo. Y ahí tenemos una cuestión vergonzosa a nivel nacional, pero nosotros hemos destacado aquí a nivel regional que ese debiera ser, por ejemplo, un objetivo fundamental en el cual podríamos asumir un liderazgo potente, que nos impactara toda la cadena del proceso educativo y que nos pusiera, ¿no es cierto?, a la cabeza con una oferta técnica de excelencia. Hay que reconocer que eso no lo tenemos. Y en lo que se refiere a nivel técnico medio, que es algo que nosotros conocemos más, porque tenemos un par de colegios, uno en Antofagasta y el otro en Calama, sabemos de que ahí hay deficiencias importantes, significativas. No hemos logrado posicionar a la región de Antofagasta como una región líder en los procesos de formación técnico de excelencia, a pesar de que la región que tiene el segundo PIB más importante del país y con una importancia en las exportaciones clave, que lideramos la cartera de proyectos de inversión ahora no solo en minería, sino que también en energía hace bastantes años. Y esa es una situación sin duda impresentable. Ahí hay una tarea como región importante, significativa, que debiera contribuir a minorar el problema de la filtración del trabajo comunitario. El otro punto que se ha destacado, lo señalaste tú, que es el mejoramiento de la oferta en la calidad de vida, en los servicios de la región. Sin duda también ahí hay un desafío significativo que tenemos como región, que tiene las oportunidades, que tiene el propio sector productivo, contribuir a mejorar esa oferta. Un sector clave ahí es el tema de la salud. Tú lo mencionaste y yo estoy absolutamente de acuerdo aquí. Se han hecho esfuerzos significativos, tenemos el hospital de Calama, tenemos el nuevo hospital de Antofagasta, como avances importantes, significativos, ¿no? Recordemos que la región de Antofagasta es la segunda economía más importante del país. O sea, tiene una oferta de servicios muchas veces mucho más potente que lo que existen en otras regiones, de las cuales vienen trabajadores, y no solo en el tema de que no solo nos distinguimos por el tema del salario. Porque la otra variable que hay que considerar que lo que hace que un trabajador se radique o no se radique, claro, eso es una variable que influye, ¿no? No solo la variable, porque no hay que pensar de que le va a resultar tan fácil a un trabajador de la octava región o de la novena trasladarse a una región del norte cuando toda su familia está en la zona sur, tiene todas las raíces en la zona sur, creció en el medio de la lluvia y el paisaje verde, venirse a un paisaje de café donde no tiene ni a los primos, ni a los tíos, ni a los abuelos, ni a los padres. Esto tampoco es un problema de que, mira, si yo te ofrezco un mejor médico, especialista en no sé qué, entonces yo me quedo. No. Es una variable que sin duda puede contribuir, pero no es la única variable que va a influir. Nosotros hemos destacado mucho de que en esta materia deberíamos como región plantearnos el desafío de que los principales llamados a ocupar los puestos de trabajo que esta región genera son los hijos de esta tierra. Son los hijos de Calama, son los hijos de Tocopilla, son los hijos de Tantal. Ellos son los que deberían ocupar esos puestos de trabajo. Y para eso tenemos que ofrecerle la mejor educación, hacerlo el trabajador más competitivo de todo Chile para cada uno de esos empleos que se generen. Y por lo tanto necesitamos un compromiso público-privado con ese desafío. Pero ayudado con una propuesta regional de la
la cual se haga cargo el sector público y también el sector productivo. Nosotros recordamos que así era hace 10 años atrás, hace 15 años atrás, donde las empresas, de la mano con el sector público, se planteaban en esos términos. Y las empresas mostraban con mucho orgullo cuando sus ejecutivos, cuando sus gerentes generales, ¿no es cierto?, se venían a vivir y radicaban en Antofagasta. Los más antiguos nos acordamos del caso del presidente Minera Escondida, que hoy día, cuando uno se plantea este tema, parece que está diciendo algo enteramente ridículo, como que fue impensable que algún ejecutivo minero pudiera vivir en Antofagasta. El presidente de Minera Escondida se vino a vivir a Antofagasta, se radicó en Antofagasta, se casó con una antofagastina. Y bueno, marcó, para que vean el entusiasmo, la capacidad de la región. Mostrábamos, eso existió y estaba ese sueño y ese compromiso de las empresas, de las líneas ejecutivas de la empresa, por este desarrollo de la región, que además se tradujo en planes de desarrollo habitacional, se tradujo en incentivos especiales para la compra de vivienda en la región de Antofagasta. Entonces, aquí se requiere, creemos nosotros también, y creemos que hay espacio para eso, para recuperar eso, de instalar este desafío como un desafío regional. Y vuelvo a lo que dije al comienzo, posicionándonos en el objetivo de la región de Antofagasta, en el objetivo de la región por maximizar su crecimiento y su desarrollo. Y para eso tiene que minimizar todas aquellas filtraciones de recursos que se le produzcan, porque de aquí se están extrayendo los recursos y los excedentes que están generando esos recursos tienen que invertirse preferentemente en esta región, porque se requiere que el desarrollo de esta región sea sustentable, porque así se va a estar maximizando además el desarrollo del país. O sea, este no es solo un objetivo mezquino de la región de Antofagasta. Por eso que partí señalando que el país necesitaba que sus regiones se desarrollen. Y para eso las regiones tienen que maximizar la capitalización endógena de los recursos que generan. Voy a terminar esta parte leyéndole una cita de Porter y Kramer, que la he publicado varias veces. Te pido excusa a los que ya la han leído. La competitividad de la empresa y la salud de las comunidades donde operan están fuertemente entrelazadas. Una empresa necesita una comunidad exitosa, no solo para crear demanda por sus productos, sino también para brindar activos públicos cruciales y un entorno que apoye el negocio. Una comunidad necesita empresas exitosas que ofrezcan empleos y oportunidades de creación de riqueza para sus ciudadanos. O sea, hay un vínculo estrecho entre el éxito de la empresa y el éxito de la comunidad. En este caso estamos hablando del éxito de la comunidad. Y lamentablemente, la filtración de recursos que provoca el sistema de turnos no va en esa dirección. Ahora, termino diciendo que más que el sistema de turnos, el problema está en la residencia del trabajador. Y entonces, la gran consigna probablemente debe ser de que el trabajador debe radicarse principalmente en la región de Antofagasta. Siendo de la región de Antofagasta o si viene de otra región, bueno, en la región debiera radicarse. Pero más que el turno probablemente, porque ahí habrá inflexibilidades de localización, el punto clave es dónde habita el trabajador, de tal manera de que esos recursos que el trabajador está obteniendo se reinviertan en la región desde donde se están obteniendo y extrayendo los recursos. Bueno, yo voy a ser muy breve para
actuales se ha enfocado mucho en el trabajador que conmuta, ¿no? Y hasta cierto punto se le ha estigmatizado. Y mi interés es apuntar a otro actor, que es la empresa. La empresa minera o la empresa constructora o la empresa que utiliza este medio para organizar su forma de producción. Y en definitiva, porque la empresa minera es la gran ganadora. Si tenemos una gran perdedora, que es la región, la gran ganadora es la empresa, que puede reorganizar su producción a placer y obtener ventajas allá donde tiene esa posibilidad. ¿Por qué gana la empresa minera? Ya no necesita construir campamentos, salvo lo básico para mantener a los trabajadores, ya no necesita apoyar complejos habitacionales, como hacía en el pasado, puede ajustar la oferta de trabajo y la demanda de trabajo según el precio. Por ejemplo, Antonio ha mencionado los contratos de muy corto plazo. La subcontratación es el motor de ajuste del trabajador, son trabajadores muy poco protegidos, a los cuales se contrata y se despide de manera incesante para cubrir alzas de precios, y muchos de esos trabajadores subcontratados son computables. En definitiva, nos encontramos con que aumenta su mercado laboral, su oferta laboral, y por lo tanto pueden conseguir trabajadores relativamente más baratos, aún en una situación en la cual en la propia región podrían encontrar trabajadores, como nos mostraba hace un rato Fernando. Manuel. Bueno, puede ser, ya era Alzheimer. Entonces, aquí hay un tema. Es decir, evidentemente el trabajador podemos considerar que es libre, pero la empresa, incluso en la lógica de Porter, que le gusta, en este caso sí a Fernando, la empresa tiene una responsabilidad con el territorio. Y el territorio tiene una responsabilidad, que es demandarse a la empresa. Yo creo que la idea de este seminario es justamente levantar esa conciencia. Probablemente es a la empresa a la que nosotros le tenemos que mandar que esto no ocurra. Va a existir un número de trabajadores que es relativamente estable, que va a necesitar conmutar, porque probablemente es cierto que hay una parte de trabajadores que no están en la región, pero hay una gran parte que sí están y que sin embargo no estamos aprovechando. En ese caso es clave la formación, es clave la mejora de la calidad de vida y todo un conjunto de acciones. En el marco institucional actual, la mejora de la calidad de vida, dado los niveles de descentralización que tenemos, son muy pocos. Podemos presionar también a las empresas que se comprometan. Como señalaba Ronald, también esto nos da un argumento para participar mucho más en fondos como el FIC. Mostrar cuál es el tamaño que tiene la filtración de la computación se tiene que convertir en un argumento, en un arma de negociación de la región a escala nacional. No nos pueden seguir dando una parte ínfima de lo que se paga de royalty. ¿Por qué? Porque esto se convierte sino en un círculo vicioso. En ese sentido, aquí la idea, esto es una llamada, es justamente a pedir que las empresas y el propio Estado, que muchas veces ha hecho dejación de funciones, empiece a tomar en cuenta estas externalidades negativas. Y eso sería todo, porque quiero darles espacio a ustedes para hablar. ¿Sí, adelante? Muy buenas tardes, felicitando a todos por las exposiciones. Yo quisiera hacer una reflexión y plantear lo siguiente. Creo que este tema, al igual como la migración, se ha terminado transformando en un tema que se estigmatiza a las personas. Los trabajadores con votantes, poco menos que son los que no hacen daño, los malos de la película. Pero la reflexión que quiero hacer yo es que, primero, asumiendo que el fenómeno existe y que es un tema que existe, que está en la mesa y que hay que debatirlo y buscar soluciones, eso por supuesto que lo reconocemos, pero yo creo que si el Estado de Chile le entregara los recursos que se merece a la región y si el privado aportara y entregara y pagara mejor impuestos, tendríamos los recursos para desarrollar mejor la región. Y yo creo que, si bien hay que atender el tema de que tenemos trabajadores computantes que están viniendo de otras regiones y no residen acá, y eso es un fenómeno que hay que tratar de analizar y buscar algunas soluciones,
también creo que hay que aportar el foco más a lo que señalaba yo, porque se dice que el trabajador convocante le hace perder, entre comillas, a la región, en algunos casos, entre 500 o 1.000 millones de dólares. ¿Y cuántos millones de dólares se van al extranjero, recursos que se extraen en muchas regiones y que a veces las empresas pagan impuestos ínfimos? ¿Cuántos recursos salen al extranjero y no quedan acá? ¿Cuánto aporta la región de Antofagasta al Producto Interno Bruto y cuánto vuelve en inversión pública? Ni un tercio de lo que aportamos. Entonces, creo que el tema es un poco más profundo y que tiene que ver con cómo queremos el desarrollo para nuestra región. Porque muchas veces grandes empresas que están en nuestros territorios, y por cierto que generan empleo, que bueno, pero yo pondría el tema al revés. Los trabajadores de nuestra región aportan mano de obra para que las empresas produzcan también. O sea, es como que nos hacen un favor, estamos a poder, así que no reclamen, se más. Y el tema es más profundo que eso, o sea, y pongo el ejemplo de la comuna donde yo vivo, que ahora estoy viviendo en Antofagasta, pero donde yo nací y a la que voy siempre, que yo en mi corazón siento Coquilla, una comuna pequeña con 30.000 habitantes, donde tenemos dos grandes empresas termoeléctricas y generan empleo, pero también generan tremendas externalidades. La cifra más alta de cáncer, una contaminación tremenda, el borde costero contaminado, y los puestos de empleo que se generan con la pesca artesanal, los mariscadores, que son el doble de los que genera a veces la termoeléctrica directamente. ¿Quién piensa en esos puestos de empleo que se pierden porque está todo el borde costero contaminado ahora, por ejemplo? Y cuando se ha pretendido hacer que las empresas como las termoeléctricas aporten más a través de ciertas ordenanzas, como fue una iniciativa que impulsamos nosotros en 2016, las empresas se niegan rotundamente e impugnan incluso judicialmente estas medidas que son medidas del propio territorio, que se toman en base a la legalidad, a la ley de rentas municipal, a la ley orgánica. Finalmente un tribunal dio la razón a esa ordenanza, pero las empresas se negaron a aportar. Entonces, ¿qué tan comprometidas están algunas empresas, está el mundo privado de verdad en el desarrollo de la región? ¿Qué tan comprometidas está el Estado a descentralizar de verdad y no solamente la consigna bonita de la descentralización, que se hace en tremendo informe, una comisión por la descentralización y finalmente se terminan no aplicando prácticamente ninguna de esas medidas que surgen de esa misma comisión? Eso quisiera yo plantear como reflexión. Si alguien quiere contestar. Bueno, entonces. Oye, yo me quedo de alguna manera con. Disculpa un momento. La idea es que dialoguen entre ustedes también, Se pueden responder entre otros si no están de acuerdo. Esto ya es conversación abierta. Se acabó la posición de privilegio. Oye, yo me quedo de alguna manera con la imagen de que estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? Lo he dicho, el tema es nocturno, la acumulación, pero al poco andar vamos a hablar y vamos a entender que la verdad que el iceberg es muchísimo más grande. Creo que en un conversatorio no vamos a alcanzar claramente a abordar por ningún lado mucha profundidad en las diferentes dimensiones, ya aquí el señor le mencionaba algunas, pero yo me quedaría a tirar rápida para ir iniciando. Primero que nada, yo creo que definitivamente no hay una política pública que se haga cargo del tema. O sea, si no tenemos autoridades máximas que estén preocupadas de la región, que no tengamos un plan estratégico actualizado, que ese plan estratégico la gente no lo coloca, no vemos cómo nosotros, cada uno de los actores de la sociedad, podemos contribuir a veces todo esto, miradas estratégicas del estar humano. Segundo, nuestros líderes, es una vergüenza. Nuestros líderes son aducidos por el socialismo. Oye, el senador Jiménez se fue, no nunca más. El otro senador que tuvimos radical también, parece que por menos la edad, que hoy ministro de. Oye, no quiero hacer una polla, es una diputada Paulina, que tiene un gran éxito. Oye, yo creo que quiero mostrar de que nuestros dirigentes definitivamente están en lucha. Hoy día leía con mucha atención en la revista Norte Mineiro, que está muy buena, sugiero que la vean porque viene con mucho contenido muy interesante, pero al menos me quedo con dos artículos que leí ahí. Una del presidente de Sudamérica, de FINI, que hace un análisis súper interesante de la minería, muy interesante, muy concreto, pero la verdad es esto.
en su registro en torno de estos temas que hemos tocado en lo que hemos empezado. Y lo que me llena de favor, por favor, Fernando, es el presidente de la IA, haciendo referencia al día de enero, no toca nada. Salvo la declaración de muy buenos principios de que hagamos mejor al ejército, que vamos a hacer mejor. Pero temas como lo que estamos viendo, definitivamente no están. Definitivamente. Y sin lugar a dudas, y aquí está hecho absolutamente con Miguel, yo creo que gran parte del tema, y tú también, Fernando, ya lo has reiterado muchas veces, es qué mirada estratégica de las compañías tenemos respecto a la responsabilidad social empresarial o a la capacidad de desarrollo de valor compartido. Si no tenemos estrategias definitivamente que apunten formalmente a avanzar en esta línea, digo, vamos a tener tiempo. Entonces yo invito de repente que, a pesar de todo esto, avances que los estudios que ha hecho IDEA y otros que han enseñado súper duros que ayudan, pero yo creo que también tenemos que ir promoviendo acción, ¿no? Yo creo que definitivamente el paso que viene es comprometer a nuestros líderes. No tenemos ningún líder de esta región, San Fernando, y viene esta reunión. ¡Yo! Tampoco han querido venir las Bueno, hay que hablar con eso. Pero oye, pero a lo que voy, ojo, tenemos que socializar este tema a todos y realmente ser capaces de promover acciones. Yo me siento absolutamente vinculado a la minería, llevo más de 40 años, tuve la experiencia muy buena de ser chiquito marino, de conocer lo que fue la clave, de que teníamos buenos hospitales, buenos colegios. Oye, yo diría, no vemos a ningún ejecutivo, si la única vez que vienen los ejecutivos de la minería de hacer la minería, nunca lo hemos visto en ninguna parte. ¿Qué minería tenemos acá? Todo se trasladó a Santiago. Y para qué decir el royalty que se distribuye allá y todos los aportes a las universidades que la minería hace son para la Universidad Católica de Chile y para la Universidad de Concepción, probablemente que debe tirar algo, y para Chile, y nosotros nada. Entonces, el desafío es mayor. Me caí. Buenas tardes, mi nombre es Rolando Osorio, soy abogado y asesor de la Federación Minera. La Federación Minera es una entidad que agrupa a 19 sindicatos de la minería, aproximadamente 11.000 trabajadores de empresas principales. Y como decía Ronald, el planteamiento respecto a la implementación regional fue bastante claro, en sentido negativo en la federación, y me gustaría puntualizar algunos temas que me parecen relevantes. La semana pasada apareció un informe de Roberto Sales respecto al impacto que tenía en el consumo de la primera región y la fase 2 de Quebrada Blanca. Ahí él hablaba que 4 millones de dólares anuales entraban por un 40% de la dotación, lo que indicaba que la región de Iquique sería favorecida con $7.300 anuales por trabajador, directamente. Esto es un 25% de la renta del trabajador. No sabemos a dónde va el 75% de la renta. Extrapolando un poco, quizás un poco simplista los datos, pero a esta región, considerando los diferenciales de los promedios de renta, el aporte de un trabajador que se establezca en la región sería del orden de los 7.685. Si lo llevamos a los 22.600 trabajadores que aproximadamente en este momento conmutan, serían 165 millones de dólares. Esos 165 millones de dólares son 9 días y 6 horas de la huelga extendida. Entonces, si queremos focalizar dónde está el problema de la fuga, no está en los trabajadores que conmutan, está en el uso casi irrestricto que hace el mal año, la utilidad minera. La utilidad minera que llega al nacional depreda efectivamente el territorio, no lo depreda los trabajadores. Yo creo que hay que contratar ese informe de Sales, que fue Maquemar, presidente del Banco Central, con estos datos, a ver si estamos hablando de 160 o de 1.000 millones de dólares. No es irrelevante el definir esa cifra, porque en un periodo electoral se puede focalizar en esto y estigmatizar a un grupo de trabajadores en desmedro de otro. El tema de la precariedad laboral es un tema determinante. Un trabajador minero de la región de Los Ríos gana aproximadamente 470.000 pesos. Existe una tentación enorme de traer a un trabajador minero a esta región donde un trabajador tiene un promedio de 1.600.000 pesos.
regiones como la séptima de la tabla no tienen operadores de maquinaria. Ahora que no es el contratista retornado, sí podríamos tener algún tipo de operador de maquinaria. ¿Qué es lo que quiero establecer? Que en realidad las empresas privadas pueden hacer mucho. Los contratos colectivos existen cláusulas diferenciadas de bonificaciones o beneficios habitacionales para trabajadores de las regiones y de las no regiones donde están emplazadas las zonas. Y existen específicamente algunas empresas que tienen el doble de bonificación o de ayuda habitacional para el trabajador que se radica. Eso en minería virtualmente no existe. Los contratos mineros tienen una bonificación por habitación y no tienen una bonificación diferenciada. Perfectamente esto se podría instalar. Y un tema que sería muy importante, y yo creo que la mayor parte de los trabajadores mineros lo consideran así, que las negociaciones colectivas fuesen tripartitas, que existiese una noción de territorio. Yo no he visto ninguna mesa que se haya invitado a un representante del territorio para decir que efectivamente lo que quiere el territorio de la empresa que está emplazada y está trayendo la riqueza. Bueno, hay muchas cifras que compartir, me parece muy interesante el debate, la posición que se planteaba acá. Creo que el tema de los pasivos medioambientales es un tema que se debe considerar y que debe existir también una destinación de la unidad de la empresa de la región minera, de forma que hablábamos por ahí de una inversión obligatoria. Cualquier utilidad que la empresa minera produce en la región no puede ser destinada en parte a proyectos de infraestructura regional, estableciendo un fondo de infraestructura. ¿Por qué toda esa utilidad se va del país? Eso está dentro del funcionamiento y eso es la palabra. Buenas tardes, los felicito por esta reunión. Quisiera, yo quería mencionar, y yo en algunas ocasiones lo que he dicho, que las cosas no van solamente por el tema de la habitabilidad, con todos los agregados que son de calidad de vida, sino que muchas veces implica que yo tengo que darle a alguien algo para que él desarme una casa en alguna parte y se venga los todos con familia de carga. Yo no lo voy a hacer si no logro a esa persona ofrecerle una perspectiva de vida de por lo menos 20 años. En minería en general los trabajos son transitorios, o sea, siempre se piensa que la minería se va a acabar en algún momento, por lo tanto, que una persona desarme su casa, se traslade a otra, si yo no le puedo ofrecer un estimado de largo de tiempo difícil. Y las cifras que se entregaban recién el día tienden a confirmarlo, por cuanto será que el mayor número de trabajadores conmutados son empresas contratistas o subcontratistas, que son justamente aquellas empresas que el trabajo es de más corto tiempo, por lo tanto tendría dar un poco la razón que uno de los elementos principales está en eso, o sea, la estabilidad laboral que yo le puedo ofrecer en la región, independiente que obvio que tiene que también estar todo lo anexo que significa, no tan anexo, pero los principales respecto a una buena educación, buena salud, hay que trabajar, ya se ha dicho, el mejor doctor es el doctor Lan, siempre lo hemos dicho toda la vida, pero no es una Antofagasta, en sus regiones de origen también. Entonces, si alguien viene de Temuco, no me puede decir porque el Temuco tiene mejor salud que en Antofagasta. Yo creo que al revés, aquí es mejor que en Antofagasta. Lo que pasa es que estamos en Santiago. El otro elemento que aquí se ha hablado respecto de que cómo dejar que las compañías mineras, o sea, que lo que la riqueza de la región genera a través del impuesto que más, yo creo que ya por otro carril, de todas maneras, como decía reformar, de todas maneras, o sea, eso nosotros lo estamos exigiendo muchísimos años, en cuanto a que la riqueza que nosotros generamos en parte viene acá. Miguel, tú decías algo respecto de la externalidad negativa que deja que las remuneraciones no queden acá, que lo hacen eso para nosotros negativo, pero para el resto del país incluso lo propician, porque las autoridades a nivel central, a nivel nacional, van a propiciar que los trabajadores no se queden a vivir acá, porque de esa manera llevan riquezas a otras regiones de Chile. Por lo tanto, si nosotros presentamos esos argumentos como que una comunidad negativa, claro, nos van a mirar con cara de que a ellos bienvenido sea. Si la riqueza de acá se la llevan a través de los impuestos que pagan las empresas y no quedan acá, además se están llevando su ojo hacia el resto de Chile. Y todos sabemos que esas autoridades muchas veces piensan que hacer ciudades en el norte de Chile es tiempo perdido. Yo ya lo repetí un montón de veces. 3 ministros a mí me lo dijeron en mi cara. Que quería que hagamos universidades en Caramba. Allá hay que hacer cosas que se desarmen y después de llevárselas. ¿Cómo
cómo vamos a invertir en una región donde los recursos se van a acabar. Entonces, es bien difícil convencer al respecto. Yo creo que el asunto, por lo que he escuchado, pasa por convencer a las compañías mineras, que ellas son las que, a lo mejor lo que se hacía antiguamente, o sea, tenían que construir ciudades bien. A pesar de que, por ejemplo, Chuquicamata, cuando hizo el traslado del campamento de Chuqui a Calama, los trabajadores dijeron que no, que la plata que les iban a dar para construir una casa en Santiago se la dieran a ellos. ¿Y dónde compraron? En Santiago. Entonces, cuando algunas empresas también conversaron con nosotros como gobierno regional y nos decía que iban a entregar incentivos económicos para aquellos trabajadores que quisieran comprar casa en la región, los sindicatos le dijeron, no, esos incentivos tienen que ser para cualquier parte de Chile, porque yo puedo trabajar en cualquier parte. Entonces, en definitiva, ese incentivo que la empresa iba a generar para que el trabajador se radicara se perdía, porque el trabajador lo exigía, pero que fuera para todo Chile. Creo que el peor ejemplo que se dio fue justamente Codelco, cuando le entregó la plata principalmente a los sindicatos de los supervisores y compraron todos, incluso un terreno grande cerca de Santiago para hacer condominio. Y que es un tema difícil, pero yo creo que pasa más que por el trabajador mismo, que el trabajador va obviamente a buscar su propia comodidad, es cómo las compañías mineras efectivamente pasan del discurso de que ellos tienen responsabilidad social a cómo efectivamente construyen ciudades que están teniendo los recursos. Antonio, no estamos, luego venir a... Sí. Hay un tema que aborda, hay un tema que aborda que tiene que ver con la estabilidad laboral, y creo que es súper importante porque nosotros hemos visto hoy día el temor después de la gran apretada de cinturón que se le da a la empresa, que la apretada de cinturón no es otra cosa más que cancelar al trabajador. Pasa lo que dice usted, o sea, ¿qué seguridad tengo yo de invertir? ¿Qué seguridad tengo yo de instalarme en una parte nueva cuando no sé qué tan posible, qué tanta probabilidad tengo de mantenerme trabajando? Entonces, una de las conversaciones que teníamos, que también se dan dentro de la federación, es cómo no exigir dentro de las mismas exigencias que están para las autorizaciones para abrir proyectos nuevos, cuando las empresas van a solicitar los estudios de impacto ambiental, ponen la cantidad de trabajadores que van a trabajar en la faena. Y después, según queda letra muerta, o sea, si hablan de 2.000 trabajadores, a la hora después, o al día después, o al año después, como sea, quedan trabajando 2.000 trabajadores y ese permiso de autorización pasó a ser una falsedad solamente para buscar la autorización para poder operar. Entonces, de cierta manera, si nosotros, si la empresa quiere solicitar un permiso para operar en la región y dice que va a trabajar con tanta cantidad de trabajadores, y si tecnológicamente no han habido variaciones, debiera mantener la dotación de trabajadores. Entonces también es una manera de entregar un poquito de estabilidad y también se genera de repente, creemos nosotros que haya alternativas de poder mantener esta estabilidad laboral que acá se crea en crisis de repente cuando no la analizan. Ya, cortito. Este tema lo vi hace mucho tiempo, como abogada yo fui asesora de Codelco por un tiempo, en el año 2004-2006. En aquel tiempo se armó una mesa de diálogo con los sindicatos de los trabajadores de las empresas contratistas. Yo creo que dentro de los textos que he oído, hay hartos textos. Comparto que aquí hay responsabilidad de las compañías mineras. ¿Quién lo aborda? Es un gigante, es un enemigo gigante. Que no toda la gente se atreve hoy día a exigir a las empresas mineras, lógicamente por la envergadura y la desigualdad del poder que hay. Comenzando un poco por el análisis que hacía el primer expositor, yo creo que el trabajador que se quiere ir se va a ir igual, aunque lo ofrezcan lo que lo ofrezcan en la ciudad. Porque hay una cosa que es clarísima, que es la identidad. Hay muchos trabajadores que efectivamente vienen de otra zona, que tienen condiciones mucho más precarias que Antofagasta, pero prefieren quedarse allá por un tema de identidad. Así que eso de que mejore la ciudad, que esto, otro, igual van a preferir la zona donde provienen. Y eso digo yo como esposa de minero, que nos hemos quedado en Antofagasta porque somos de Antofagasta. Entonces, y sabemos los costos. Por lo tanto, la decisión del trabajador yo creo que es efectiva, pero en base a un tema de identidad. No por el ofrecimiento que tenga la ciudad podría tener lo mejor en una lugar, pero probablemente prefiera quedarse en otro sitio.
Por otra parte, yo creo que han habido prácticas que han llegado a esta situación. Antiguamente las compañías mineras ofrecían casa. Cuando comenzó Escondida, casa. Ahora no ofrecen casa. Y además, antiguamente también la empresa minera, ¿qué hacía? ¿Dónde está el hospital de Escondida? En Calama tenemos el hospital del cobre, construido por Codelco para sus funcionarios. ¿Dónde está aquí? Entonces también pasa por exigir a las empresas que instalen, entonces no le exigimos solamente al gobierno, que la empresa también se proponga construir infraestructura adecuada para sus trabajadores. Por otra parte, hay prácticas de las empresas que han sido abusivas. Sabemos que las empresas mineras tratan de reducir al menor costo. Eso es una lógica económica, no es ninguna panacea. ¿Y eso qué lleva? A tener cláusulas leoninas hacia las empresas contratistas. Y generalmente, cuando hacen licitaciones, ¿a quién adjudican? A la empresa más barata. ¿Y cuál es la más barata? Aquella que tiene reducción de costos de recursos humanos. Y además, lógicamente, viene toda la consecuencia, porque si vemos allí, la mayor cantidad de conmutados, más del 50% son de empresas contratistas. ¿Por qué? Porque además le adjudican a empresas foráneas. ¿Qué empresa contratista privilegia a empresa local? Va a poner en la base, en la tabla de evaluación de los procesos de licitación, daremos mayor puntaje en la licitación en el momento de evaluación a aquella empresa local. Daremos mayor puntaje de evaluación a aquella empresa que ofrezca mano de obra local. Por lo tanto, hay prácticas de las empresas mineras que conducen a esta consecuencia y que tiene que ver con el sentido social, además. No solamente con números, no solamente con datos, tiene que ver con una humanización también en este tema. Y que tiene que ver cómo nosotros vamos a proyectar dentro de nuestra lógica económica el verdadero desarrollo humano local. Si analizamos la base de licitación de las grandes empresas mineras, yo no he visto que le den mayor puntaje a las empresas locales. Como tampoco he visto que le den mayor puntaje a las empresas que tienen mano de obra local. Al contrario, se la adjudica a más barato. Por lo tanto, creo que aquí, y además también hay una cosa que tiene que ver con los procesos de negociación. Efectivamente, los procesos de negociación, ahora ya no se exige una casa en el lugar donde se trabaja, es el dinero. Se compra en otro lado. Por lo tanto, hay prácticas que nos han llevado a esto y que tiene que ver con estos resultados. Pero yo apunto principalmente como principal responsable a las empresas mineras, porque bajo el concepto de la reducción de costos han tenido estas prácticas, tanto en la base de licitación, que les lleva a contratar a un menor costo, y la subcontratación y el encadenamiento posterior a la subcontratación da menor costo. Y el menor costo va a ser siempre menor. Yo creo que hacia allá hay que apuntar y no hay que tener tanto pretexto. Si todos sabemos dónde está el necesario, digamos no. Hay que ser sensato. Yo quiero hablar al respecto. Con respecto al tema de si es una cuestión de menor costo, las empresas siempre operan en ese sentido, pero todo lo que estás apuntando, claro, todo lo que estás apuntando sí que el Estado tiene cierto impacto, puede incidir en él a través de la legislación laboral. O sea, eso también existe. Entonces, si tú no quieres que haya ciertas condiciones que no se quieren cumplir, porque vaya al mercado del Ministerio de Trabajo o quien sea, y digamos, esto en el mercado de trabajo no se puede establecer y está. O sea, eso es lo que yo creo que... Y va a ser complejo porque además los contratos internacionales que tenemos, porque son inversionistas extranjeros, tienen ya cierta forma de limitación, no se pueden modificar. Es complejo. Entonces, bajo eso no le podemos exigir todo al Estado. Si sabemos que lo que está recibiendo el Estado por concepto de lo que paga la minera es poco. Y si vamos a la minera en este minuto, hasta que efectivamente resolvamos constitucionalmente un nuevo mecanismo de inversión que garantice que las empresas entonces dejen mayores recursos en el país de donde se extraen recursos. Sobre eso, justamente sobre eso, para seguir en la línea, yo aquí, sobre todo no saben, me encanta la polémica, así que para tirar a otro desafiante al ring, que ha escapado un poco justamente el rol del Estado, que es lo que yo estudio. O sea, antes de poner al Estado en el tapete,
simplemente me gustaría mencionar que en mi investigación y también como chuicamatino, hijo de minero, etcétera, etcétera, he tenido que vivir un poco la vida minera, tanto de la burbuja fantástica de lo que es ser hijo de minero, con los buses que nos vienen a buscar, etcétera, etcétera, como después también el proceso de aborto total, que es cuando uno deja de ser parte de esa vida. Así que bueno, y en realidad en esa vida, también tomando un poco aquí, parafraseando algo que le escuchaba harto decir a Fernando, me he dado cuenta a nivel global de que la clase política centralista chilena sí ha mostrado y está a veces orgullosa de un sesgo antiminero, de poseer un sesgo antiminero y de ver a ciertas regiones del país como regiones certificadas. Por todo lo que ustedes ya han mencionado, simplemente para ponerle nombre a las cosas. Otro tema también, ya que se ha abordado mucho el tema de los trabajadores, esto es una hipótesis personal mía y de algunos colegas quizás también, yo no le he hecho tanto la culpa a los trabajadores quieren mantener su familia, todos queremos vivir y ser felices, ojalá, si que tenemos suerte, pero sí también si miramos a la empresa o si miramos desde que llega escondida y vemos qué es lo que pasa justamente con los sindicatos, podemos ver que los sindicatos han reducido su poder. Entonces, yo creo que poniendo otra hipótesis en el tapete, esto de la computación, quizás también apunta a una desindicalización, a una estrategia por desindicalizar y por dividir y vencer. O sea, bueno, he escuchado en varias partes, tanto formales como quizás menos formales, como choperías, qué sé yo, que en realidad todo como investigador no siempre tiene que estar ahí atento. Exactamente. Que a veces los mismos sindicatos justamente les cuesta mucho ponerse de acuerdo sobre la lucha y que la empresa a veces propicia esa fractura. Entonces simplemente un poco para ir a la línea de Miguel de sacarle un poco el peso a los trabajadores, sino que simplemente volver a la idea de que quizás hay otros mecanismos relacionados con la asimetría de poder que, bueno, varios de ustedes mencionaron. Y volviendo aquí al tema final, el Estado. El Estado chileno hace tiempo que no tiene una estrategia de desarrollo, hace tiempo que las regiones tienen una estrategia de desarrollo, pero está ahí a medio saltando, ¿no es cierto? Aquí hay una que a veces se activa, después muere de nuevo, dependiendo de quién está en la silla presidencial. Y básicamente esto ha llevado a tener un Estado chileno bien particular, centralista, sin un norte claro. Hay otros países, cuando uno habla de Noruega, a nosotros nos encanta hablar de estos países primermundistas, ¿no es cierto?, de España, ya que hay tanto español aquí, siempre se vienen alguna no sé si es un buen modelo. Bueno, pero siempre se viene alguna noción a la mente, siempre se viene un objetivo. Por lo general es fácil, a veces sin tener doctorado o máster, darse cuenta qué es lo que buscan esos países, hacia dónde van. Basta ver un video de 2 minutos en YouTube y simplemente uno ya tiene una idea de qué es lo que busca Holanda o qué es lo que busca hasta México, en fin. Chile hace tiempo que perdió ese discurso para dentro de Chile. Pero cuando uno escucha a los ministros que se van a pasear a Londres, etcétera, etcétera, ellos sí tienen un discurso afuera. Y sí tienen un Chile que venden, que es Chile minero. Entonces hay una lógica de Chile hacia afuera. De Chile hacia adentro, esa lógica desaparece totalmente. Y aquí desde las regiones o de la macro zona norte hacia el sur, ya no existe. La minería se ve como algo indeseable, a veces se ha cambiado totalmente la lógica, en donde casi irse a vivir a Calama es un castigo, ¿no es cierto? Acá en Antofagasta quizás también. Aquí un colega, Francisco, viene llegando hace poco de Santiago, y a él le habían hablado de Antofagasta como Afganistán, poco menos. Entonces, bueno, aquí hay un sesgo bien grande. Y finalmente, para terminar, ese Estado a nivel central también es distinto a los estados a nivel local. O sea, aquí han habido varios gobiernos regionales que han tratado de poner el tema en el tapete, que han tratado de impulsar reformas, han tratado de negociar con las empresas, y este es mi punto principal, tomando lo que dice Manuel. Las empresas hacen lo que las empresas hacen. O sea, si las empresas legalmente, ya que tú tomaste el tema legal, tienen que maximizar la utilidad. Y eso es lo que hacen. Para eso nosotros la inventamos. Exactamente. Bueno, pero en realidad legalmente eso. Entonces, ¿quién es el encargado de hacer que las empresas cambien su actitud? Es el Estado. Y ese Estado está, en cierta manera, supeditado a lo que dice la sociedad civil. Entonces, simplemente para terminar, el Estado no solo, o
ha pasado lo que yo llamo ser un estado testigo a nivel central, es decir, a dejar que las instituciones funcionen, ¿no es cierto? Pero cada vez que un gobierno regional trata de tomar todo lo que se ha discutido acá, cualquiera de todas estas cosas, hacer una ciudad más bonita o menos fea, o tratar de impulsar alguna estrategia, el Estado central sofoca esa iniciativa. ¿Por qué? Por un tema, bueno, pueden ser distintos temas, pero es curioso simplemente cómo el Estado tiene todas estas distintas lógicas a distintos niveles. Entonces simplemente, y aquí ya veo a mi colega Luis Miguel que está tiritando ya, seguramente ya va a intervenir. Quería poner en el tapete el rol del Estado, o sea, no olvidar también el Estado como un agente fundamental. Bueno, he escuchado tantas ideas y de repente tantas cosas que se dicen. Primero, que hay un senador que no viene nunca, y viene muchísimo, lo que pasa es que no va a ser los medios. Lo otro, porque estos temas hay fuertes también. Y por otro lado, yo creo que aquí en la región se plantea, se buscan personas, se buscan trabajadores que tienen como mayor participación. Se piden ciertas especialidades que no hay. Y yo me pregunto, ¿por qué estás en otra parte cuando esta es la del dinero? Si estuviéramos acá montando una empresa agrícola, yo entendería que dijeran que no hay, esos oficios no están esas profesiones. Aquí hay universidades con esas profesiones. Y por supuesto, y yo creo que la gente de acá tiene detrás de ello un planteamiento frente al dinero, que es un lugar donde encuentran trabajo, donde pueden desarrollar su familia. Y eso es una historia que hay detrás. Yo creo, sinceramente, que no es fácil para un trabajador el 7x7. Hay muchos que toman un bus en Calama y en 27 horas llegan a donde tienen que llegar. Y ese día es descuento de sus 7 días. Y no, el 7x7 existe, el 5x7. Tampoco se sabe, cosas que están demostradas por algunos estudios, que este sistema afecta a las familias. Una gran parte de los profesionales están todos separados. Y muchos van a su tercer matrimonio con suerte. En esta región está la segunda y tercera familia. Y hay un montón de vulnerabilidades que no se cuentan, porque cuando uno busca el registro de hogar y todas esas cosas, uno se encuentra con que le dicen, oye, allá no hay vulnerabilidad. Por eso el puntaje no son tan bajos. Mejillones, pero existe otro tipo de vulnerabilidad. Embarazo adolescente. Yo un montón de cosas que afectan y van afectando también a la otra familia que existe. Yo no creo que es algo bueno que el papá llegue 5 días porque después se tiene que ir. Y como lo decían muchas de las entrevistadas en ese estudio, cuando yo le planteo los problemas que tengo en mi casa con mis hijos adolescentes, no puedo descansar. Me mato para conseguir la plata para que esta familia pueda tener. O sea, yo creo que este modelo familiar, en un país que se habla tanto de familia, se afecta. Con todo lo terrible que tenía Chuquicamata, estaban ahí en su campamento. Y muchos cuando recuerdan a Chuquicamata, lo recuerdan maravilloso. Y uno piensa maravilloso por todo lo que saben, sí. El hecho de poderse juntar, el hecho de poder almorzar juntos, muchas veces. Son detalles, pero no son detalles. Afectan a un país. Un país que vive preocupado de todo lo que responde a una familia. ¿Cómo lo hace? Ahora, uno puede plantear que las empresas deberían responder. Y tal como tú lo dices, las empresas lo que necesitan es ganar más. Y yo creo, y no solamente creo, sino que con todo lo que uno tiene acceso, es que un trabajador que viene a trabajar 7 días acá y viene a ganar plata para poder volver 5 días hasta con su familia, le pueden ofrecer que trabaje en una extra y van a decir que bueno, porque vienen a ganar más dinero. Por lo tanto, la forma de vida que tienen en esos 7 días no es nada. Y después, frente a un trabajador que va a vivir acá, que va a querer bajar a tiempo, digo bajar porque hasta varias horas, que va a querer llegar a su casa, poder estar más a tiempo, para compartir más, porque está más cerca, de repente
eso también molesta a la empresa, a tener un trabajador que viene solamente a eso, y que si le ofrecen más horas, mejor, porque voy a llevar más dinero. Todas estas cosas afectan. Y no solamente lo tenemos con esta región, sino que todas las regiones mineras están un poco afectadas, pero especialmente Antofagasta. Ahora uno se pregunta, ¿qué tiene que ver con eso? No tiene que ver con nosotros. No hay identidad. Hace un tiempo atrás se hizo un trabajo sobre identidad impresionante en la cual fue el Estado que la hizo, el gobierno regional, y donde participaron, y especialmente los encuentros se hicieron en esta universidad. A lo mejor todavía no hacían, pero no hacen nada. A no ser que sí, está chiquitito, bueno, pero eso se hizo, y en esos momentos llegaban los grandes empresas como llegó la Escondida. Y la Escondida no respondía a lo que aparecían, lo que estaba haciendo, lo que estaba trabajando el gobierno regional. Fueron un montón de profesionales que nos vinimos de Santiago, donde estábamos, para volver acá. Yo soy de Mejillones, de su esposa. Y a mí me encanta estar en Mejillones, y yo debo estar acá. ¿Y por qué razones? El clima, todo lo que usted quiera, pero una de las cosas que más a mí me interesa cuando llego acá es la calidad de vida que hay cuando hay trabajo. Porque yo puedo ir a una ciudad del sur y de repente, si nos está subvencionado por la minería, muchas veces la agricultura, uno ve como de repente hay una especie de depresión y de negación. Cosa que no se ve aquí en Antofagasta. Uno va a Mejillones y uno ve todo lo que está en movimiento. Y eso también produce una energía especial. Todo lo que trae trabajo, con todo lo que nos afecta. Entonces, si bien es cierto, tenemos cosas que nos dañan, también hay un desconocimiento o tratar de creer algo que no hemos construido. Porque cuando uno cree que aquí no hay trabajadores que puedan tener expertise, o que no se pueden preparar, o que no se puede jugar por una universidad o por un colegio, es porque está creando una realidad que no está. Y las realidades se construyen. Cuando pensamos que nosotros podíamos reforzar la identidad que tenemos como nortinos y como regiones mineras, yo creo que lo pudimos hacer. Y la identidad sí está. ¿Por qué? Cuando yo pienso en la sustentabilidad, aquí hay sustentabilidad en nuestros primeros que vinieron acá. ¿Por qué? Porque tenían que cuidar la tierra y el agua que tenían. Por lo tanto, respetaban eso. Yo creo que eso debería de estar dentro de la base de lo que hacemos. Entonces, no es que no tenga, comparto que tiene razón en algunas cosas en eso, pero la identidad siempre ha estado. La innovación, ¿qué más innovante que un hombre que llega acá y se encuentra con estos cerros pelados y es capaz de imaginarse los colores y todo? ¿Qué más innovación y más? ¿Qué más idea de pensar este norte como es? Y no es una cosa de ser romántica, sino que así tuvo que ser con los primeros que llegaron. Y yo creo que sí, si hemos ido perdiendo identidad, es fácil ganarla, porque estuvo. Pero ¿a dónde tenemos que ir? Primero contando el esfuerzo. De verdad, creo que no es fácil la vida de los trabajadores. Y si creen que llegan 5 días ya y van a estar mejores, bueno, ellos sabrán, 5 días compartir con sus hijos. Nada más que eso, para adaptarse 7 días. Entonces, todo eso es una forma de ver las cosas como creemos que nos podemos ser felices, como tú dijiste. De felicidad nada. A mí me gustaría saber cómo se le arregla a una mujer que el esposo llega hace 5 días y que espera que las cosas sean felices, porque no quiere pasar por otras cosas que no sean así. Yo creo que eso no es funcional para ningún matrimonio. Y por eso, en este momento existe ya no la anulación, la separación y todo eso. Siempre ha habido, pero yo creo que afecta el tipo de trabajo. Pero en esto es un trabajo de todos. Por eso, aunque participo en muchas cosas que he dicho, si también ustedes pueden elegir. Si nos cortamos cuenta con una felicidad que está en más, no sé si es tan real, por un dinero, o si o queremos estar más cerca y tener esto acá. Y por otro lado, si hay un Estado que se ha preocupado y que en este momento debería de seguir. Ahora, yo no sé dónde se ha tratado de invertir y se ha tratado, bueno, eso puede ser que en algunas regiones haya pasado, en algunas comunas acá. Pero yo creo que esto es un trabajo de todos. Si le pasamos todo esto al Estado, el Estado no puede responder. Porque tiene que haber fuerza de nosotros mismos.
y también por la empresa, pero la empresa tiene una cosa aparte, porque como bien lo dijiste, si pueden ganar más, si pueden tener un trabajador cotizado, como vemos, claro que no. Bueno. Bien, muchas gracias. Probablemente salimos con más preguntas que respuestas. Muchas gracias a los invitados y bueno, esperamos verles en el siguiente conversatorio. Gracias.